Esta foto de mi papá es joven, Yukio Sato. Él nació en una aldea que hay en el Japón que se llama Lisaka. Esa está en la provincia de Fukushima. Él llegó aquí al Perú primero. Muchos japoneses llegaban al Perú primero porque había una migración masiva del Japón en esa época. Y era tan masiva que el emperador de esa época les daba un documento a los japoneses que se llamaba el Kosuke Tohon, se llamaba el documento. Yo creo que lo hacía por miles, porque en esa misma época era tan grande la migración de japoneses hacia aquí, la América Latina, que en Brasil, en esa época llegó tanto japonés en Brasil y Brasil los recibía con los brazos abiertos porque quería colonizar el Amazonas. Y se fundó una ciudad con puros japoneses en el Brasil, miles de japoneses. Que esa ciudad todavía existe. Llegó con otros migrantes, varios, pero fue el único que se vino primero del Perú, pasó a Arica. Estuvo muy poco tiempo en Arica, casi nada. También, digamos, conversando con sus paisanos que habían en esa época en Arica, y de ahí pasó a Iquique. Tampoco se quedó en Iquique. También lo atendieron los paisanos en Iquique. Y después bajó a Tocopilla. Tiene que haber sido por ahí por los años 24, 25 más o menos, 1924, 25. Porque él llegó aquí el 26. Porque, bueno, aquí cuando llegaban los japoneses en su época, los oficiales de registro civil que había no eran muy, digamos, no tenían una educación muy fina. A veces no entendían los nombres japoneses y ellos bautizaban a los japoneses que llegaban. Entonces los que llegaban decían, ¿cómo se llama usted? Y él decía, Yukio Sato. Yukio Juan. ¿Cómo decía él? No, Juan, le vamos a poner Juan Sato. Yo no, Yukio. Y si quiere se lo escribe, como él ya sabía el castellano, ya sabía escribir, le escribía el nombre. Y fue el único japonés que llegó a Tocopilla en aquella época que tenía su nombre natural del Japón. Porque aquí habían varios japoneses, como ser el papá de Juan Cogota, le pusieron Juan. Y él a su vez, cuando nació su primer hijo, le puso Juan también, Juan Cogota, que fue también un gran beisbolista de aquella época. La gente que llegaba, migrantes asiáticos sobre todo, que los que iban aquí le preguntaban si tenía un oficio al que venía. Y generalmente todos los que venían no tenían un oficio porque eran jóvenes. Y le enseñaban el oficio que trabajaban ellos. Así que era típico aquí en Tocopilla conocer de que los japoneses eran peluqueros, los chinos eran cocineros. Y así, o sea, la nacionalidad se confabulaba aquí entre los que habían para enseñarle el oficio a los que venían llegando. Y aquí en esa época había muchos migrantes, de todos chinos, japoneses, yugoslavos, había muchos yugoslavos. Los refugiaron a él, los paisanos en sus casas, todos. Le enseñaron el oficio y una vez que le enseñaron el oficio, empezó a trabajar con sus paisanos. Después se independizó. También lo ayudaban mucho los paisanos a independizarse. Le buscaban un local, le pasaban parte de la clientela que tenía y se independizó. Primero buscó su local, después puso los sillones, y en un principio era un solo sillón, posteriormente fueron dos, hasta que los recuerdos más vívidos que tengo yo de aquella época, ya la peluquería tenía 3 sillones. Pero de la época de los años 30 más o menos, estaba también Suzuki, con ser Kubota.
papá cuota. Posteriormente, después el hijo también, el papá le enseñó el oficio y también el Juan también tenía peluquería. Nakamine, sí, también fue peluquero Nakamine, después varió él. Se hizo comerciante y el hijo sí que aprendió el kadú, Hayashi. Sí, está bien. Hayashi. Era cocinero, porque le está quitando como los cupos a los chinos, porque los chinos todos los que llegaban, cocinero, acá, la gran parte de ellos que llegaron. Cabe también, que tenía, al lado de la peluquería de mi papá, tenía él una heladería. Pero los chinos tenían otra mentalidad porque le enseñaban el idioma a la descendencia, a los hijos. En el caso mío era bien curioso porque yo sentí una cierta envidia. Pues no vale, yo estuve en la escuela con varios hijos de chinos y yo los escuchaba. Y yo después llegaba a la casa y le decía a mi mamá, ¿por qué mi papá no lo enseñó el idioma? Yo hoy día, y los cabros, para que no le hicieran burla, porque el idioma chino cuando se habla es demasiado expresivo. Entonces, cuando ellos en un principio hablaban, entre hermanos se encontraban en los recreos y hablaban chino entre ellos, los cabros, los otros le hacían burla, se burlaban de ellos. Yo no, yo lo escuchaba, pero no me burlaba, me daba envidia. Entonces, llegué a la casa yo contándole a mi mamá, pues decía yo, mira, los chinos hablan entre ellos y nosotros los japoneses no hay ninguno, no conozco de ninguno de los hijos de los paisanos yo que los papás le hayan enseñado el idioma, y así fue, ¿eh? Y fue real. Aprendieron algunas palabras como nosotros, ¿no? Algunas cosas, las comía, así. Como mi mamá y Elena no podían hablar japonés entre ellos, sino que yo lo escuchaba cuando iban paisanos, no va de visita a toda la casa. Y yo le decía, bueno, usted no le puede decir a mi papá que lo trate de enseñar a nosotros, a pesar que yo ya estaba grande. Ya. No, si yo le dije en varias oportunidades, hijo, a tu papá, y él dice que no. ¿Y qué explicación da? Él dice que no porque después se meten en las conversaciones de los grandes. Mira. Esa era la explicación un poco ambigua, no sé, la explicación, pero esa era la explicación que le decía. No, le decía, no, porque ellos después aprenden a hablar japonés y se meten en las conversaciones de los grandes. No, eran bien organizados, bien hermanados, se ayudaban mucho, unos con otros. Yo me acuerdo que se ayudaban mucho. Cuando uno estaba mal, siempre pasaban el sombrero así, y hacían colectas para ellos, para los que no estaban muy bien. Me acuerdo, yo estaba cabrón chico, pero me acuerdo yo que se ayudaban unos a otros. Tenían un local, pero, o sea, tuvieron en varias partes porque arrendaban así, no tuvieron un local propio, sino que arrendaban nomás. Y ahí se reunían, se hacían fiestas de los japoneses. Yo no sé si a todos los paisanos les pasó lo mismo, tengo entendido que sí, ¿eh? Empezaron a sufrir un estrés traumático por el asunto de la guerra, porque como el eje que peleaba eran tres, era Japón, Alemania e Italia, entonces todos los descendientes de esa nacionalidad eran fiscalizados en esa época, eran fiscalizados como vivían, un montón de cosas. Él, por el hecho de que ya tenía su familia, habíamos nacido todos los 5 hombres ya en esa época ya, se corría siempre el rumor de que algo le iba a pasar, que lo iban a poner en la cárcel, lo iban a guardar en la cárcel mientras durara la guerra, pero no fue así. Había un control sobre ello nomás. Y generalmente, como aquí ya existía la planta termoeléctrica que se construyó en 1915 por la Chile Corporation, la cuidaban mucho. Así que mandaron un destacamento aquí que era de guardacosta. El grupo guardacosta que tenía, digamos, su cuartel en la calle Mata. Y hay veces que se corría el rumor de que andaba un submarino aquí al frente de las costas de Tocopilla. Entonces se apagaban todas las luces, qué sé yo, todo eso.
y empezaron a recoger a todos los descendientes de japoneses o japoneses en sí, no los descendientes. Había una micro especial que los pasaba a recoger y los ponían en la cárcel. Hasta que pasaba el rumor de que si era verdad que había un submarino que, bueno, que se había ido, pero no pasaba nada. En resguardo de la planta termoeléctrica, que en ese entonces le daba, como siempre ha sido, que se construyó para eso, para darle electricidad a Chuquicamata. Y la resguardaban mucho, en realidad, esta planta, porque como en Chuque digamos, se fabricaba el cobre, el alto cobre, que venían los norteamericanos en barcos a buscarlo en esa época aquí, los famosos Liberty, una unidad de barcos que eran todas totalmente iguales, los Liberty, y que se unieron mucho en no aquí frente a Tocopilla, pero en esos sectores los submarinos alemanes los hundieron, así que eran muy bien resguardados. A raíz de eso sufrió mucho. Yo sé porque me lo comentaba mi mamá, que sufrió mucho por ese encuartelamiento que le hacían. Ya cuando pasaba el peligro, así entre comillas, lo dejaban salir, pues, que se fueran a sus casas. Pero eso sucedió varias veces que yo, bueno, era recontra cabra en esa época, yo tenía 12, 13 años más o menos. Y me daba cuenta, ya tenía el discernimiento necesario para ver, digamos, esa actitud que tomaban las autoridades aquí en Tocopilla. Y que, bueno, no las tomaban así por tomarlas, no, porque esas directrices llegaban desde Santiago, llegaban. Bueno, pero fue un pasar un poco sombrío, se podría decir, de esa época. Y eso le valió a él un estrés que le produjo una enfermedad y posiblemente a raíz de eso él le dio un derrame cerebral. De eso falleció, un derrame cerebral. 1944. Siempre, digamos, cuando fallecía un japonés, bueno, la colonia se juntaba, se le hacía el velorio después de la sepultación y en el cementerio se tomaban fotos. Esta es una de las fotos que están ahí al lado de un difunto japonés.